El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks es una colección de relatos sobre pacientes con trastornos neurológicos inusuales que Sacks trató durante su carrera como neurólogo. Publicado en 1985, el libro explora las experiencias y percepciones distorsionadas de estos pacientes debido a afecciones neurológicas que afectan su percepción, memoria, identidad y movimiento. Cada historia profundiza en cómo el cerebro humano puede afectar de manera única la percepción de la realidad y la identidad, y revela el lado humano de la neurología al mostrar cómo las personas se adaptan a condiciones que distorsionan su vida cotidiana. Sacks clasifica las historias en 4 secciones principales: pérdidas, excesos, arrebatos y el mundo de los simples. Cada sección destaca un tipo de anomalía neurológica y cómo esta afecta a los pacientes de maneras complejas y, en ocasiones, sorprendentes. Sacks analiza trastornos neurológicos que resultan en la pérdida de ciertas funciones cognitivas o perceptuales. Estos pacientes suelen experimentar una falta o deficiencia en sus habilidades para reconocer o procesar información básica. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, este caso da nombre al libro y describe a un paciente, el Dr. P., que sufre de agnosia visual, un trastorno que le impide reconocer rostros y objetos comunes. Aunque es capaz de ver, su cerebro no puede interpretar lo que ve de manera coherente. Por ejemplo, el Dr. P llega a confundir a su esposa con un sombrero, y se esfuerza por entender su entorno mediante fragmentos visuales que no logra unir completamente. Este caso ejemplifica la desconexión entre percepción y significado, mostrando cómo el cerebro puede percibir sin comprender. La dama desencarnada. Este relato explora la historia de una mujer que pierde su sentido propioceptivo, la capacidad de sentir su propio cuerpo en el espacio. Para compensarlo, aprende a depender de la vista y a utilizar conscientemente su cuerpo, mostrando cómo el cerebro puede adaptarse a déficits sensoriales extremos. La pérdida de la palabra y la identidad. Otro caso destacado es el de un hombre que sufre de afasia, una condición en la cual pierde la capacidad de comprender y expresar el lenguaje. Sacks revela cómo, aunque la comunicación verbal se vuelve imposible, el paciente desarrolla una comprensión intuitiva a través del lenguaje corporal y otras señales, lo cual muestra la complejidad del lenguaje y su relación con la identidad. La segunda sección analiza casos en los que hay un exceso o aumento de funciones neurológicas, que llevan a los pacientes a experimentar impulsos o percepciones exageradas. Ray, el hombre con tics. Ray es un paciente con el síndrome de Tourette, una condición que provoca tics y comportamientos compulsivos. Aunque en muchos momentos estos tics interfieren con su vida cotidiana, Ray también muestra habilidades extraordinarias, como un sentido rítmico casi perfecto. Sacks destaca cómo algunas personas con Tourette encuentran formas de integrar sus tics en actividades como la música, convirtiendo su condición en una fuente de creatividad. La fascinación por la música. Otro caso cuenta la historia de un hombre que, después de sufrir un golpe en la cabeza, comienza a experimentar un amor inusual y obsesivo por la música clásica. Esta historia ilustra cómo el cerebro puede encontrar placer excesivo y, en ocasiones, necesario en ciertos estímulos sensoriales cuando otras capacidades quedan comprometidas. Sacks explora casos de personas que experimentan alteraciones repentinas e intensas en su estado mental, tales como episodios de euforia, desinhibición o intensos recuerdos. El marinero perdido. Este caso presenta a Jamie G., un paciente con síndrome de Korsakoff, un trastorno de memoria causado por el consumo excesivo de alcohol que le impide retener nuevas experiencias, y lo mantiene en una especie de presente continuo. Jamie recuerda su vida hasta sus 20 años, pero más allá de eso, no es capaz de retener información nueva. La historia de Jamie ejemplifica cómo el cerebro puede quedar atrapado en el tiempo, y las dificultades emocionales y sociales que esto causa tanto en el paciente como en los que lo rodean. El recuerdo de Dios. Una mujer llamada Mrs. Og comienza a tener experiencias religiosas y auditivas intensas de. Cada ataque desencadena en ella intensos sentimientos de conexión espiritual. Sacks usa este caso para explorar la relación entre la experiencia mística y los fenómenos neurológicos, abriendo preguntas sobre la naturaleza de la espiritualidad y su origen en el cerebro. Sacks cuenta historias de personas con discapacidad intelectual, describiendo sus vidas y talentos extraordinarios, y el profundo impacto que tienen sus habilidades en su identidad. Los gemelos. Uno de los relatos más conmovedores y fascinantes es el de los gemelos John y Michael, quienes padecen de autismo y muestran una extraordinaria habilidad para calcular números primos y realizar cálculos mentales complejos. Aunque su discapacidad intelectual los afecta en aspectos básicos de la vida diaria, su habilidad para ver los números y contar historias numéricas de manera detallada y precisa es asombrosa.
Sachs se pregunta si existe una conexión especial entre las personas con autismo y ciertos tipos de inteligencia poco convencionales, que los llevan a tener habilidades que muchos otros no logran alcanzar. El pintor ciego. Sachs describe a un hombre con discapacidad intelectual que, aunque ciego, posee un talento innato para la pintura. Este caso profundiza en cómo el arte puede trascender las limitaciones físicas y mentales, sugiriendo que, para algunas personas, el arte es una forma única de comunicación y expresión. A lo largo del libro, Sachs explora temas profundos sobre la relación entre el cerebro y la identidad humana. Muchos de sus relatos invitan al lector a reflexionar sobre la plasticidad del cerebro y su capacidad para adaptarse a situaciones inesperadas. Sachs describe a sus pacientes con empatía y respeto, considerando no solo sus desafíos neurológicos, sino también su dignidad y humanidad. Además, el autor plantea preguntas sobre el yo y cómo puede ser fragmentado, alterado o intensificado por condiciones neurológicas. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero es una exploración única de la neurología y la experiencia humana. Oliver Sacks usa una narrativa accesible para iluminar los misterios del cerebro y arrojar luz sobre la extraordinaria adaptabilidad de las personas que viven con trastornos neurológicos. Su enfoque humanista y profundo sentido de empatía hacen de esta obra un libro fundamental para comprender tanto las maravillas como los desafíos de la mente humana. Ciencia V.